Si algo nos han enseñado las mejores películas y series basadas en crímenes reales es que los asesinos seriales pueden mezclarse entre nosotros a plena vista, y en la mayoría de los casos son personas perfectamente normales, con familias y trabajo normales, que no quisieras tenerlos de vecinos hasta que un día tocan a la puerta de tu casa para matarte, o un día te ven por la carretera y deciden que serás su próxima víctima. El cine ha desencadenado historias basadas en muchos casos en la realidad. Muchas películas que, aunque tienen algo de invención, describen parte de la vida de asesinos en serie, como en el caso de Ted Bundy, que dejan entrever la personalidad del verdadero psicópata. El desencadenante, una dolorosa ruptura sentimental y su adicción a la pornografía, y el hogar familiar predispuso a Bundy a desarrollar sus rasgos criminales, crucial para desatar al asesino en serie que llevaba dentro. El especial odio que profesaba hacia su supuesta madre. Su infancia fue un cúmulo de mentiras. Llevó a un jovencito Ted a reprimir su personalidad y a ir forjando un fuerte poder de seducción. Dicho poder de seducción fue lo único que ocultó sus verdaderas intenciones y su diabólica mente. Podemos decir que nos encontramos ante el Casanova del crimen. Su madre, que se hizo pasar por la hermana mayor del pequeño y le hizo creer que sus padres eran sus abuelos. Bundy descubrió la verdad durante la adolescencia, que lo traumatizó, haciendo que el germen del odio empezara a brotar. Theodore Robert Cowell nació el 24 de noviembre de 1946 de la mano de Lois Cowell tras su estancia de 3 meses en el hogar Elizabeth Lund para madres solteras de Vermont. El padre biológico de Ted, que era veterano de las fuerzas aéreas, fue desconocido para su hijo durante toda su vida. Poco después de su nacimiento, Ted y su madre se trasladaron a casa de sus abuelos en Filadelfia. Mientras crecía, a Ted le hicieron creer que sus abuelos eran sus padres y que su madre natural era su hermana mayor. La farsa se creó para proteger a su madre biológica de las duras críticas y los prejuicios de ser una madre soltera. Por aquel entonces, aquello suponía un fuerte estigma social al engendrar un hijo fuera del matrimonio, por lo que las mentiras en la vida de Ted empezaron muy pronto. Ambos abuelos maternos, Samuel y Eleanor, le hicieron creer que en realidad ellos eran sus padres. Esto supuso que creyera que su propia madre, Lois, era su hermana. Samuel Cowell, que así era como se llamaba el abuelo de Ted, no tenía buena fama. Lo describían como una persona intolerante y agresivo con su mujer y sus animales de compañía. Había protagonizado diversos episodios de violencia extrema con sus propias hijas, hasta el punto de arrojarlas por las escaleras. La tensión en el domicilio familiar era la tónica del día a día. En una ocasión, Julia, la otra hija del matrimonio Cowell, despertó inesperadamente tras haberse acostado después de comer. El pequeño Ted Bundy estaba observándola mientras sonreía a su alrededor. La apuntaban decenas de cuchillos que la rodeaban por completo. En 1950, Lois hizo las maletas, cansada de soportar las graves tensiones a las que estaba sometida bajo el techo de sus padres. Decidió abandonar Filadelfia y mudarse hasta Tacoma, Washington, con su hijo Ted. Tan solo un año más tarde de aquel cambio, conocería a Johnny Culpeper Bundy durante una reunión de solteros de la iglesia metodista de Tacoma. No tardaron mucho en contraer matrimonio, y Johnny Bundy no tuvo ningún inconveniente en asumir su rol de padre con Ted, ni tampoco en formalizar los papeles para adoptarlo formalmente. Ted tenía 4 años cuando adopta oficialmente el apellido de Bundy. Durante la adolescencia, un primo de Ted, tras llamarle hijo bastardo, le enseñó un certificado de nacimiento que no mostraba lo que él creía ser. A partir de ahí comenzaron sus indagaciones y las pistas acabaron por llevarle hasta el registro de su lugar original de nacimiento, en Vermont. Esto supuso un duro golpe para Ted. Habían comenzado a generarse los primeros resentimientos y el rencor. En sus entrevistas, tiene vagos recuerdos de esta etapa de su vida, aunque sí que describe algunas escenas que resultan verdaderamente perturbadoras. La relación de Ted con sus padres era más bien distante. El carácter de Ted era más bien reservado, introvertido y tímido. Ted Bundy no entendía las relaciones interpersonales ni cómo una persona podía desear mantener una amistad con otra. Se convirtió en un ser completamente solitario y deambulaba por la ciudad buscando revistas y otros recortes con los que entretenerse. Pero no cualquier tipo de revista. Su principal objetivo fue hallar fotografías de mujeres desnudas. Los documentales sobre crímenes, sobre todo si tenían un contenido sexual violento, eran de especial interés para Ted Bundy. La búsqueda constante de contenido explícito y violento se mezclaban con la ingesta de alcohol en grandes cantidades. Después salía al acecho por las calles sin rumbo fijo,
Tan solo tenía un objetivo: encontrar ventanas que no tuviesen cortinas para poder observar a las mujeres desvestirse. Dos factores fueron clave en el aislamiento social y el fuerte rencor hacia su madre por la estafa familiar a la que le había sometido durante años. Aquello necesitaba exteriorizarse de algún modo y el contenido violento que había empezado a consumir no era del todo suficiente. Esto le llevó a desahogar su ira asesinando y mutilando a cualquier animal que se cruzaba en su camino. Estas tendencias agresivas con los animales fueron un claro indicador de que Ted era cada vez más una bomba de relojería. Su autocontrol era cada vez menor y la ira interna necesitaba ser calmada de algún modo. Este aspecto de su vida no fue conocido hasta sus entrevistas con los psicólogos durante su estancia en la cárcel. Buen estudiante, amable, tierno, romántico y seductor, Ted había iniciado sus estudios de Derecho en la facultad y su carácter dio un giro de 180 grados. En la primavera de 1967 conoció a Stephanie Brooks, una joven estudiante de psicología. Cuando esto ocurrió, Ted Bundy había dejado sus clases de derecho que había iniciado tiempo atrás. Los meses pasaban y mientras Stephanie tenía muy claro cuál quería que fuese su futuro y los objetivos que pretendía lograr profesional y personalmente, no pareció observar lo mismo en su novio Ted. Esto provocó la ruptura de la relación cerca de 2 años después. Frustrado por sentirse completamente abandonado por Stephanie Brooks, Ted se obsesionó con ella. Intentó escribirle en varias ocasiones, pero ninguna de sus cartas parecían convencer a aquella mujer. Cleffer conoció a Bundy en octubre de 1969. Tenía 24 años y justo había terminado sus estudios en la Universidad del Estado de Utah y trabajaba como secretaria. También se había divorciado recientemente del padre de su hija de 2 años, por lo que se encontraba criándola por sí sola. Bundy invitó a Cleffer a bailar y de inmediato surgió la química entre ambos. La primera noche que pasaron juntos terminó con un encantador Bundy preparando el desayuno para Cleffer a la mañana siguiente. A los pocos meses de estar saliendo, Cleffer ya tenía relación con los padres de su novio. Lo que jamás imaginó fue el giro que daría su relación al poco tiempo. En febrero de 1970, la pareja solicita una licencia de matrimonio y de inmediato se empieza a ver el carácter fatídicamente temperamental de Bundy al romper el documento de matrimonio. Pese a ello, Cleffer mantuvo su relación con él, dándole varias oportunidades para mejorar las cosas entre ellos. En 1972, Cleffer queda embarazada, pero aunque Bundy muestra su alegría por la noticia, ella decide no tener al bebé. En sus relatos, Cleffer cuenta que si bien Ted nunca abusó de ella ni la agredió físicamente, sí le propinó un maltrato verbal muy fuerte y constante, que dejó secuelas psicológicas en ella durante mucho tiempo. A Bundy también le gustaba amenazarla y lo hizo en incontables ocasiones. Bundy estuvo involucrado en actividades comunitarias, incluso obtuvo una condecoración de la policía de Seattle por salvar a un niño de 3 años de morir ahogado. También se relacionó con figuras importantes del Partido Republicano. A principios de 1973, a pesar de tener una puntuación baja en la prueba de admisión a la Facultad de Derecho, Bundy fue admitido en la Facultad de Derecho de la Universidad de Puget Sound en la Universidad de Utah, gracias a cartas de recomendación de Daniel J. Evans, gobernador de Washington, 1965 a 1977, con el que Bundy trabajó durante su campaña de reelección. Durante un viaje a California por el Partido Republicano en el verano de 1973, Bundy se reencontró con Brooks, con la que mantuvo una relación que duró entre el verano e invierno de ese mismo año. Ahí en alguna parte había un deseo de vengarme de Stephanie, confesó posteriormente. Así Ted Bundy comenzó a tejer su venganza. Mientras salía con Elizabeth Cleffer, Bundy seguía escribiendo cartas a Stephanie. 4 años después de su separación, Bundy y Brooks reiniciaron su relación, pero él solo quería ilusionarla para después dejarla como ella lo había hecho antes. Varios criminólogos han destacado que las víctimas de Bundy se parecían físicamente a Stephanie Brooks. Después de todo, en el mismo año en el que terminó su primer noviazgo, él comenzó su racha asesina. Luego de romper definitivamente con Bundy, Brooks se casó con otro hombre en 1976. Participó en una entrevista psicológica sobre su exnovio. No era fuerte, no era realmente masculino. Si me enojaba porque hizo algo, él se apenaba. No se defendía a sí mismo, describió Brooks. Desde entonces, Brooks se retiró del ojo público y su paradero actual es un misterio, cuyo nombre real es Diane Edwards. Ted acababa de consumar la venganza que tanto tiempo había planificado. Aquel suceso despertó al asesino de estudiantes que inicia su delictivo periplo en enero de 1974.
Su primera víctima fue la joven Joni Lenz, de 18 años, a quien asaltó en la habitación de su residencia, la golpeó brutalmente con un objeto metálico y la penetró con un trozo de madera que había arrancado de la cama. Logró sobrevivir, pero con daños cerebrales irreversibles. No transcurrió un mes del primer crimen cuando en el mismo campus secuestraron a otra joven. Aunque en la habitación había signos visibles de sangre, sus restos aparecen descuartizados un año después en un bosque cercano. En su declaración, Bundy describe en tercera persona como si el asunto no fuera con él, que le había sucedido presumiblemente a Linda Angeli, de 21 años aquella noche. Ted Bundy usó un modus operandi ingenioso y manipulador que le posibilitó cometer sus atroces crímenes sin ser descubierto. Durante mucho tiempo, su habilidad para camuflarse como un hombre inofensivo y encantador ocultaba su verdadera naturaleza, convirtiéndolo en un depredador vil que cazaba a sus víctimas sin levantar sospechas. En silla de ruedas, con un brazo en cabestrillo o apoyado en muletas, Bundy se acercaba a sus víctimas fingiendo ser alguien que necesitaba ayuda. Aprovechando su apariencia amigable, lograba persuadir a las mujeres para que le brindaran ayuda, ya fuera cargando objetos en su coche o acompañándolo hasta ahí. ¿Cómo podría alguien negarse a ayudar a alguien en apuros? Era la trampa perfecta para un depredador. Pero hay algo de lo que casi nadie cuenta, de la desaparición de Anne Mary Beard, desaparecida el 31 de agosto de 1961. Era una niña estadounidense que desapareció en circunstancias misteriosas de su hogar en la sección norte de Tacoma, Washington. La desaparición de Beard ocupó los titulares de las noticias nacionales durante años. Su caso recibió renovada atención cuando se consideró que el asesino en serie Ted Bundy, un adolescente en ese momento de 14 años, podría haber sido responsable de su secuestro. La desaparición de Beard desencadenó una intensa búsqueda utilizando soldados estadounidenses de Fort Lewis, así como miembros de la Guardia Nacional. Aunque varios individuos fueron considerados potencialmente sospechosos en los años inmediatamente posteriores a la desaparición, no se llegó a encontrar a Beard. Después de que Ted Bundy fuera aprehendido en 1978, se le consideró sospechoso cuando se reveló que Bundy, de 14 años en 1961, había vivido cerca de la residencia de Beard. Repartía periódicos cerca de la casa de Beard y la casa de Beard estaba muy cerca de una de las casas en las que Bundy había vivido en su infancia, porque en ella vivía su tío abuelo favorito. Se encontró una huella de zapato de tamaño 6 en la parte de fuera de la ventana abierta de la sala. Algunos investigadores creyeron que esto indicaba que posiblemente el perpetrador había sido un adolescente antes de la ejecución de Bundy en 1989. Los padres de Beard declararon públicamente que, basados en pruebas circunstanciales, creían que los restos de su hija podrían haber sido enterrados en el campus de la Universidad de Puget Sound. Cuando se le preguntó sobre la desaparición de Beard, Bundy dijo a la policía que nunca había lastimado a una niña y negó estar involucrado. En 1987, Bundy confió a Keppel que había cometido algunos asesinatos de los que nunca hablaría, porque los había cometido demasiado cerca o implicaba a víctimas muy jóvenes. La desaparición de Beard coincidía con estas dos categorías. Durante los primeros meses de 1974, varias jóvenes fueron víctimas de la serie de crímenes que se estaban produciendo en el estado de Washington. La primera de ellas sería Donna Gail Manson, que fue secuestrada el 12 de marzo de 1974 en Olympia a los 19 años. Nunca se halló su cadáver. Le siguió Susan Elaine Rancourt, que fue asesinada el 17 de abril de 1974 en Ellensburg a los 18 años. Ted abandonó su cuerpo y tan solo pudo recuperarse el cráneo y la mandíbula en Taylor Mountain. Roberta Kathleen Parks fue su tercera víctima, asesinada el 6 de mayo de 1974 en Seattle a los 22 años. Al igual que Susan, tan solo pudo recuperarse el cráneo y la mandíbula en idéntico lugar, en Taylor Mountain. También sucedió lo mismo con su cuarta víctima, con Brenda Carol Ball, asesinada el 1 de junio de 1974 a los 22 años. Jordan Hawkins fue asesinada el 11 de junio de 1974 en Seattle a los 18 años. El propio Ted Bundy identificó los restos esqueléticos de su cuerpo. Janice Anot fue asesinada el 11 de julio de 1974 en Issaquah a los 23 años. Su cuerpo se recuperó totalmente esqueletizado. Y por último, Dennis Mary Nasland, de 19 años, fue asesinada el 14 de julio de 1974 en Seattle. Su cuerpo también se encontró totalmente esqueletizado.
El verano de 1974, Ted Bundy se trasladó a Utah y se desató de nuevo una cadena de asesinatos. El primer crimen se produjo el 2 de octubre de 1974. Su primera víctima fue Nancy Wilcox, de 16 años. Tras acorralarla, se abalanzó sobre ella y comenzó a estrangularla hasta terminar con su vida. Enterró su cadáver en el Parque Nacional Capitol Reef. Nunca se han recuperado sus restos. 2 semanas más tarde, el 18 de octubre, Melissa Ann Smith tenía 17 años en el momento en que desapareció. Era la hija de un jefe de la policía. Una semana y media después, su cuerpo se encontró desnudo en una zona montañosa cerca de donde se había producido su desaparición. La autopsia reveló por su estado que no llevaba más de 48 horas muerta, por lo que se dedujo que Ted Bundy pudo haberla retenido toda una semana hasta asesinarla. El 31 de octubre de ese mismo año de 1974, Laura Ann Aim, de 17 años, correría la misma suerte que Smith. Ambos cadáveres habían sufrido un mismo ritual que Ted Bundy confesaría en sus entrevistas. Fueron golpeadas, violadas y sodomizadas. La estrangulación se había producido con unas medias de nylon. Les había lavado el pelo y después las había maquillado. Había caído el sol de la tarde. El 8 de noviembre, Ted se acercó a la joven Carol DeRonch, de 18 años, que estaba trabajando en el centro comercial Fashion Place en Murray. Le dijo que era un oficial de la policía de esa misma localidad y que había sido víctima de alguien que intentó forzar su vehículo. Bundy le pidió a Carol que por favor le acompañara en su vehículo para poder interponer una denuncia en la comisaría de la policía. Carol accedió. Sin embargo, pronto se percató de que Ted no estaba conduciendo por la carretera que les llevaría hasta la comisaría. Comenzó a palparse una tensión en el vehículo y Ted se abalanzó sobre ella para intentar dominarla. Carol se defendió y Ted intentó esposarla, pero colocó ambos grilletes en la misma muñeca de la joven. Esto le permitió abrir la puerta del vehículo, salir corriendo y salvar su vida. Ted no tuvo tiempo de reaccionar con Carol, pero necesitaba saciar sus impulsos. La misma noche en que Carol se había escapado, Ted salió en busca de una nueva víctima. En esta ocasión fue el turno de Debra Jean Ken, de 17 años. Desapareció repentinamente tras salir de un ensayo de una obra de teatro. Ted abandonó el cuerpo y no pudo ser confirmada su identidad, con los pocos restos que se hallaron como que pertenecían a Ken hasta el 2015 mediante pruebas de ADN. Paralelamente a estos crímenes, Elizabeth Kletfer tenía las sospechas de que Ted Bundy podría ser el hombre que la policía andaba buscando. Pese a que se le tomaron declaración, no hallaron ninguna prueba forense que vinculara a Ted directamente con esta cadena de asesinatos. Mientras tanto, Kletfer mantuvo el contacto con Bundy de forma regular. Incluso en enero de 1975, Ted regresó nuevamente hasta Seattle y pasaron una semana juntos. Evidentemente, Elizabeth no le dijo que había estado hablando con la policía. El cuerpo de Kerry Neyland Campbell apareció desnudo un mes después de producirse su desaparición el 12 de enero de 1975. Se encontraba en un camino de tierra cerca del complejo Wildwood Inn, donde había sido vista por última vez asesinada por múltiples golpes en la cabeza con un objeto contundente, dejando surcos claramente visibles alrededor de todo su cráneo. También había sufrido cortes provocados con un arma blanca. Tenía 23 años. 2 meses después, el 15 de marzo, la instructora de esquí, Julie Cunningham, de 26 años, desapareció durante el trayecto de su casa hasta el local donde había quedado con un amigo para cenar. Ted había fingido una cojera que le impedía moverse con total normalidad, así que le pidió a Julie que le ayudara a meter unas botas de esquí en su coche. Sorpresivamente la golpeó, la esposó y la estranguló. Después abandonó su cadáver y volvió 6 horas más tarde para contemplar sus restos. Denise Lynn Oliverson, de 26 años, fue su siguiente víctima, asesinada el 6 de abril. Su cuerpo fue abandonado cerca de un río y jamás se recuperó. Ted seguía al acecho y en busca de nuevas víctimas. Fue el turno de Lynette Dawn Culver, de 12 años. El 6 de mayo de 1975, ahogó a Lynette y luego se la llevó hasta un hotel. Una vez allí, la agredió sexualmente y después abandonó su cadáver a orillas de un río de Idaho. Paralelamente a todos estos asesinatos, mantenía una relación con Kletfer y con Boone al mismo tiempo, aunque también había mantenido otras relaciones esporádicas con otras mujeres. Durante el mes de junio de 1975, Kletfer y Ted hablaron de casarse, mientras ella seguía manteniendo el contacto con la policía fruto de sus sospechas. El 28 de junio de ese mismo año, Susan Curtis desapareció en Utah y jamás se recuperó su cadáver.
Los últimos asesinatos que se le atribuyen se cometieron en el estado de Florida el 15 de enero de 1975. Fue el día que más agresiones seguidas cometió, haciéndolo a un total de 5 mujeres. Margaret Elizabeth Bowman, de 21 años, fue la primera de esta nueva serie de crímenes. Ted la estranguló mientras dormía. Luego fue el turno de Lisa Levy, estrangulada y agredida sexualmente mientras dormía también. Las 3 siguientes, Karen Chandler, Kathy Kleiner y Cheryl Thomas, todas ellas de 21 años, fueron sorprendidas mientras dormían, pero todas pudieron sobrevivir al ataque. El 9 de febrero, Ted acabaría con la vida de la última de sus víctimas. Kimberly Diane Leach la secuestró y la asesinó. Después abandonaría sus restos, que se encontrarían momificados posteriormente. Si hay algo que destaca en este caso, es la personalidad de Ted Bundy. Tras ser arrestado el 16 de agosto de 1975, la policía encontró en su Volkswagen múltiples objetos que no dejaban a Bundy en buen lugar. Un pasamontañas, una palanca, grilletes, bolsas de basura, cuerdas, un picahielo y panties. Pese a que Ted intentó justificar por qué llevaba todo aquello en el coche, el policía recordó la descripción de Carol DeRonge le había hecho cuando interpuso la denuncia por secuestro y agresión. Las descripciones coincidían con las de Ted Bundy, sin embargo no tenían pruebas suficientes para inculparle todavía y lo dejaron en libertad. Ted acudió directamente hasta su apartamento y tuvo la fortuna de que con los registros la policía no se había percatado de un trofeo que él guardaba, una colección de fotografías de todas sus víctimas. Las destruyó. La policía le vigiló durante 24 horas y siguió manteniendo conversaciones con Klepfer, la cual les dijo que había descubierto otros objetos desconcertantes como muletas, yesos, guantes quirúrgicos y una maleta llena de ropa de mujer. Intentó deshacerse hasta de su propio Volkswagen, pero la policía lo confiscó y comenzó a hallar pruebas que le incriminaban directamente. Finalmente acabó siendo juzgado por todos esos crímenes. El primer error de Bundy que le pondría fin a su saga criminal fue el intento de asesinato a Carol DeRonge, joven que en ese entonces tenía solo 18 años. En la noche de 1974, Carol se encontraba en la plaza comercial de Murray, en la localidad de Salt Lake City. Al salir al estacionamiento, Bundy se hizo pasar por policía, mostrando inclusive una placa de identificación, y le dijo que necesitaba su ayuda, ya que estaba investigando el robo en el auto de ella. Carol, con la intención de ayudar al supuesto policía, lo acompañó a su auto Volkswagen. Una vez dentro, intentó esposarla, pero no logró cerrar las esposas del todo, a pesar de ser amenazada con una pistola y una palanca de metal. Carol DeRonge abrió las puertas del auto y se lanzó, convirtiéndose en la primera sobreviviente y testigo del lado oscuro de Bundy. De inmediato puso una denuncia, siendo clave para el arresto de este asesino. No fue hasta 9 meses después que se le arrestó, cuando un policía se encontraba haciendo un control de rutina. Le pidió que detuviera el auto, pero este no se detuvo y fue atrapado unos kilómetros más adelante por el policía. Su exnovia Elizabeth Keppel, con la que convivió 20 años en compañía de su hija, terminaría de entregarlo. Al ver su retrato en las noticias, decidió llamar a la policía y acusarlo. El 23 de febrero de 1973 comienza el primer juicio contra Ted por cargo de secuestro con agravantes. El testimonio de la propia víctima fue determinante para que el juez lo condenara a 15 años de cárcel, con posibilidad de libertad condicional. Durante todo ese año y principios de 1977 se le hicieron diferentes exámenes psicológicos que en parte le favorecieron. Ese mismo año se preparaba para un nuevo proceso en el condado de Garfield, donde sería su propio defensor, pero su real intención era escaparse y así lo hizo. Logró fugarse durante pocos días antes de ser capturado, pero no se acabó ahí, ya que volvió a escaparse esta vez a Florida, donde se mantuvo en calidad de prófugo por varios meses, tiempo en el que asesinó a 7 mujeres, entre ellas una niña de tan solo 12 años. Sin embargo, su suerte se le acabó el día 15 de febrero de 1978, cuando fue detenido por conducir de manera extraña. Ahí fue identificado y apresado. Luego de ello, sucedieron una continuidad de juicios. Una de las pruebas más importantes que lo implicaba con los asesinatos de Lisa Levy y Margaret Bowman fue el molde odontológico, donde coincidieron los mordiscos en la piel de las víctimas con la dentadura del criminal. A pesar de ello, de los indicios, fotografías y testigos, Bundy seguía manteniendo su inocencia. Tras varias horas de deliberación,
Fue declarado culpable del asesinato de ambas mujeres y sentenciado a la silla eléctrica el 23 de julio de 1973. En espera del castigo final, se puso fecha a un segundo juicio, esta vez por el asesinato de la pequeña Kimberly Leach de 12 años. El juicio fue el 7 de enero de 1980. Esta vez la defensa de Bundy fue representada por abogados que apelaron a la incapacidad mental, aunque nadie les creyó y se zanjó la sentencia anteriormente dicha. Nada fue fácil con Bundy, y su ejecución no sería diferente. Siguió proclamando su inocencia y metódicamente agotó sus apelaciones. Representándose a sí mismo, obtuvo numerosos retrasos a la ejecución. La primera el 4 de marzo de 1986, incluyendo unos 15 minutos antes de la hora programada para morir. La segunda el 2 de julio de 1986 y otra el 18 de noviembre, a tan solo 7 horas de la ejecución. Bundy usaba y abusaba de su encanto personal y no dudó en utilizar esta capacidad en su lucha por retrasar su final. Resaltando tal rasgo, el criminólogo Robert Ressler estima que Bundy se favoreció, dado que la prensa interpretó mal aquel encanto personal suyo. Señala que a diferencia de la imagen que de él brindaban los medios de comunicación, este no era el Rodolfo Valentino de los asesinos en serie, sino un hombre brutal, sádico y pervertido. Buscando aplazar el cumplimiento de su sentencia, le confesó al Dr. Bob Keppel, jefe de investigadores del Departamento de Justicia de Washington, D.C., con quien había colaborado tiempo atrás en la búsqueda de Gary Ridgway, asesino en serie conocido como The Grand River Killer, algunos de los lugares en donde guardaba los restos de unas cuantas de sus víctimas. En su casa fueron descubiertas algunas de las cabezas de sus víctimas. La conducta de Bundy fue catalogada como perversión y compulsión necrofílica. El 17 de enero de 1989 obtuvo la fecha definitiva. Iba a ser ejecutado una semana después. Bundy no había terminado su lucha para evitar la muerte y trató de mantener sus confesiones como cebo para obtener más tiempo de esa forma. Él y sus abogados pidieron una prórroga de 3 años para que confesara los demás asesinatos. También trató de coaccionar a los familiares de sus víctimas para que solicitaran a la corte que le otorgaran más tiempo y para poder confesar, a pesar de no conocerse el paradero de muchas de las víctimas. Todas las familias se negaron. Mientras permaneció encerrado, trató de diferir al máximo la fecha de su ejecución y fingió haber perpetrado mayor número de asesinatos, inventándose detalles y proporcionando datos inconexos para así ganar tiempo con las reconstrucciones y búsquedas. Llegó al colmo de proponer ayudar a las autoridades a detener a otros asesinos en serie, aprovechando que por aquel entonces hacía estragos el llamado caso de los crímenes del Río Verde, otra secuencia de muertes violentas cometidos a prostitutas. Considerando esta actitud, aquellos que estudiaron la personalidad criminal de Bundy destacaron que era un mentiroso compulsivo que tuvo la osadía, a medida que se acercaba la hora de su ejecución, de tratar de demorar el momento de la misma, intentando engatusar a la policía y al FBI, prometiendo confesar todos los crímenes que había cometido. Bundy celebró un maratón de entrevistas y confesiones durante sus últimos días, aunque nunca estuvo dispuesto a admitir todo, especialmente los asesinatos de algunas de las víctimas más jóvenes. En su último día llamó a su madre y rechazó su última comida. Fue electrocutado el 24 de enero de 1989 y declarado muerto a las 7:16 a.m. Tenía 42 años. Fue incinerado y sus cenizas fueron esparcidas en la cordillera de las Cascadas. La noche antes de su ejecución, Bundy revisó su recuento de víctimas con Jack Miner, estado por estado, para un total de 30 homicidios. En diciembre de 1987, Bundy fue examinado durante 7 horas por la doctora Dorothy Lewis, psiquiatra de Yale University. El diagnóstico de Lewis estableció que era un maníaco depresivo, cuyos delitos ocurrían normalmente durante los episodios depresivos, retractándose después para afirmar que sufría un trastorno de personalidad múltiple. La doctora Lewis finalmente concluyó que la sociedad se encontraba ante un psicópata. Otros profesionales que estudiaron a Bundy lo consideraron un caso especial. Era sádico, necrófilo, carente de sentimiento de culpa y con la necesidad de hacer daño a otros para obtener placer sexual. Bundy le explicó detalladamente su infancia, en especial su relación con sus abuelos maternos, Samuel y Eleanor Cowell. Según Bundy, su abuelo Samuel Cowell era un diácono de su iglesia. La descripción estableció a su abuelo como un tirano abusador.
Bundy lo describió como un racista que odiaba a los negros, los italianos, los católicos y los judíos. Además declaró que su abuelo torturaba animales, golpeaba al perro de la familia y maltrataba a los gatos de los vecinos. También le dijo a Lewis que su abuelo mantenía una gran colección de pornografía en su invernadero, donde según sus familiares, Bundy y un primo se colaban para hojearlas durante horas. También dijo que Samuel Cowell entraba en rabia violenta cuando el tema del padre del muchacho era mencionado por familiares que solían expresar escepticismo ante la historia que daba. Bundy describió a su abuela como una mujer tímida y obediente, quien ingresaba de forma esporádica a los hospitales para someterse a tratamiento por depresión. Hacia el final los asesinatos de Chi Omega, agosto de 1979, Julia, la tía de Bundy, recordó un incidente perturbador que tuvo con su joven sobrino. Después de recostarse para tomar una siesta, Julia se despertó rodeada de cuchillos de cocina de la familia Cowell. El pequeño Ted, de tan solo 3 años de edad, estaba al pie de la cama sonriéndole. Bundy usó tarjetas de crédito robadas para comprar más de 30 pares de calcetines mientras se escondía en Florida. Él mismo se consideraba fetichista de los pies. En enero de 1989, Bundy fue entrevistado por James Dobson una tarde antes de su ejecución. En la entrevista, Bundy dijo que la pornografía violenta desempeñó un importante papel en sus crímenes sexuales. Según Bundy, de cuando era niño encontró fuera de casa en el supermercado local, en una farmacia, pornografía suave, y de vez en cuando encontraba libros pornográficos con contenido más explícito. Bundy dijo: sucedió en etapas, poco a poco, mi experiencia con la pornografía en general, pero con la pornografía que representa un nivel alto de violencia sexual, una vez que te vuelves adicto a ella, y esto lo veo como una especie de adicción igual que otros tipos de adicción. Comienzas a buscar todo tipo de material con cosas más potentes, más explícitas, más gráficas, hasta llegar a un punto en el que la pornografía va tan lejos que comienzas a preguntarte cómo sería hacerlo en realidad. Algunos investigadores creen que la permanente insistencia de Bundy en afirmar que la pornografía fue un factor contribuyente en sus crímenes fue otro intento de manipulación, una vana esperanza de impedir su ejecución, diciéndole a Dobson lo que quería oír. En una carta escrita poco antes de su fuga de la cárcel de Greenwood Springs, Bundy manifestó: he conocido a personas que irradian vulnerabilidad. Sus expresiones faciales dicen: tengo miedo de ti. Estas personas invitan al abuso, esperando ser lastimadas. ¿Sutilmente lo fomentan? En una entrevista de 1980, hablando de la justificación en las acciones de un asesino en serie, Bundy dijo: ¿qué es uno menos? ¿Qué significa una persona menos en la faz del planeta? Cuando los detectives de Florida pidieron a Bundy que les dijera en qué lugar había dejado el cuerpo de Kimberly Leach para darle paz a la familia, él supuestamente replicó: pero si soy un hijo de puta más duro que jamás han conocido.